Todo empezó con una botella de leche olvidada. Es curioso cómo algo tan pequeño puede convertirse en el hilo que deshace una vida entera. Isabel no tenía intención de pasar por esa zona, pero la tienda de la esquina estaba agotada, y un desvío rápido parecía inofensivo, hasta que dobló la esquina de la calle de las Flores y vio el inconfundible destello del Alfa Romeo Spider rojo cereza de 1972 de su esposo estacionado frente a la casa de su nuera Carolina. Su corazón dio un vuelco. Al principio, se dijo a sí misma que debía ser una coincidencia. Tal vez Rafael tenía algún recado cerca. Pero al reducir la velocidad y detenerse junto a la acera, se le cortó la respiración. El motor estaba apagado, el auto llevaba allí un rato, y ella sabía con ese profundo instinto femenino que habla con fríos y claros escalofríos, que algo andaba mal. Rafael odiaba las visitas sin avisar. Siempre se había quejado de que Carolina vivía demasiado lejos, de que el vecindario era demasiado ruidoso, de que su café sabía a tierra quemada. Entonces, ¿qué hacía su auto allí un martes por la mañana cuando se suponía que debía estar en el dentista? Agarrando su bolso como un arma, Isabel salió silenciosamente de su auto y se movió cautelosamente detrás del seto de un vecino al otro lado de la calle. Y allí, enmarcados por las paredes de color amarillo crema del porche de Carolina, los vio. Rafael y Carolina, parados demasiado cerca, lejos demasiado cerca. Carolina reía, con la mano ligeramente apoyada en el pecho de Rafael, y él le sonreía como no le había sonreído Isabel en años. No era un abrazo familiar. No era inocente. Había una intimidad entre ellos que la traspasaba más profundamente que cualquier traición que hubiera imaginado. Sintió que se le doblaban las rodillas, pero no se cayó, no podía caer. En cambio, apretó los dientes, con los ojos bien abiertos, paralizada como un cazador antes de una presa. El viento cambió y, de repente, pudo oírlos. Sus voces flotaban por el jardín delantero como susurros envenenados. «Todavía no sospecha nada», dijo Rafael, riendo suavemente. «Hemos sido cuidadosos». Carolina rió entre dientes. «Bueno, no eso. Cuidado. ¿Y si tu mujer se entera?» Rafael se inclinó y le susurró algo al oído que la hizo echar la cabeza hacia atrás y reír de nuevo, tan despreocupada, tan a gusto. Isabel no podía oír las palabras, pero no le hacía falta. Fue el sonido lo que la destrozó. No fue la risa en sí, sino el consuelo que sentía. Fue la normalidad del pecado. Su marido, el hombre que había compartido su cama, sus hijos, sus sueños, de pie en ese porche como si perteneciera allí, como éste ya estaba en casa. Su cuerpo se movía solo, tambaleándose hacia atrás, con el corazón acelerado y la boca seca. No recordaba haber vuelto al coche. No recordaba haber arrancado el motor. Pero lo siguiente que supo fue que estaba aparcada en la entrada de su casa, con la mirada perdida en el volante, los nudillos blancos de rabia y dolor. La compra estaba intacta en el asiento del copiloto, la leche ya caliente. Pasaron minutos u horas antes de que finalmente entrara. La casa estaba silenciosa, burlona. Cada fotografía en la pared, cada silla, cada libro, susurraba una traición diferente. Se sentó a la mesa de la cocina e intentó dar sentido a lo que había visto. A lo que escuchó, todavía no sospecha nada. La frase se repetía una y otra vez como un disco rayado. Es decir, Marcos, su hijo, su único hijo. Y la mujer a la que Rafael abrazaba, susurrándole palabras dulces, era la esposa de Marcos, la nuera de Isabel, la madre de su nieto. Le temblaban las manos al tomar su taza de té, solo para darse cuenta de que seguía llena de la mañana, el té ahora frío y amargo, igual que la verdad. Pensó en llamar a Marcos de inmediato, en contarle todo, pero algo la retuvo. Tal vez era incredulidad, tal vez vergüenza, o tal vez era saber que, una vez dicha la verdad, nada volvería a ser igual. ¿Cómo podía decirle a su hijo que su padre lo había traicionado de la forma más vil imaginable? Que la mujer que amaba, la madre de su hijo, había permitido que esta maldad entrara en sus vidas? Se levantó lentamente y se acercó a la ventana, mirando fijamente el jardín que Rafael una vez le prometió ayudarla a rediseñar. Las rosas se estaban muriendo. La maleza se había colado. Era una ruina silenciosa, igual que su matrimonio. Había pasado décadas construyendo una vida basada en la confianza, la lealtad y la rutina. Y en cuestión de segundos, no oraciones, todo se había derrumbado. Tomó su teléfono, con el pulgar sobre el nombre de Marcos, pero no lo presionó. Todavía no. Primero, necesitaba entender. Necesitaba respuestas. Y sabía dónde encontrarlas. Mañana volvería a casa de Carolina. No para espiar,
no para esconderse, sino para escuchar, confrontar, exigir. Pero esta noche, sentada en la oscuridad, sola con su silencio, mientras el eco de la voz de Rafael la atormentaba, todavía no sospecha nada. Ah, pero alguien lo hizo, y ese alguien no iba a quedarse callado mucho tiempo. La mañana siguiente fue anormalmente silenciosa, como si el mundo mismo se hubiera detenido a observar lo que Isabel haría a continuación, y ella se movía como un fantasma por su casa, silenciosa, deliberada, atormentada por el recuerdo de la voz de Rafael y la risa de Carolina, aún resonando en sus oídos como una cruel canción de cuna. Sus ojos estaban hundidos, sus pensamientos afilados como navajas, y ni siquiera tocó el desayuno que había preparado. La tostada se estaba poniendo rancia. Junto al té intacto, porque ¿cómo iba a comer cuando sentía que su alma había sido destripada con un susurro? Se vistió con cuidado, casi con ceremonia, con la misma blusa negra que Rafael había dicho una vez que la hacía ver fuerte, como una reina. La ironía de ese cumplido ardía en su pecho mientras se abrochaba los pendientes con dedos temblorosos y salía de casa sin decir palabra, conduciendo por las calles familiares como una mujer con una misión, con el corazón latiendo más fuerte con cada cuadra que desaparecía bajo sus neumáticos hasta que, finalmente, llegó de nuevo al barrio de Carolina. La luz del sol se derramaba sobre los tejados como si nada pasara, como si el mundo no se hubiera abierto bajo sus pies. Pero todo estaba mal, y, al aparcar unas casas más allá, escondida entre dos setos altos, Isabel sintió el peso de todo presionándola. Traición, desamor, rabia, miedo y determinación. Hoy, no solo ver, ella lo haría escuchar, necesitaba pruebas. Necesitaba entender. Necesitaba saber si las acciones de Rafael eran la enfermedad o simplemente el síntoma de algo mucho más oscuro. Con cuidado, casi con reverencia, salió del coche y se dirigió a la casa, esta vez dando la vuelta por la parte de atrás, donde sabía que la ventana de la cocina solía estar abierta para dejar entrar la brisa de la mañana. A Carolina le gustaba el olor a lavanda y café recién hecho. Siempre decía que hacía que la casa se sintiera viva. E Isabel, escondida tras los espesos jazmines, se agachó y esperó, conteniendo la respiración, el pulso como un tambor de guerra en su garganta. La ventana estaba abierta. Se oyeron voces, las de Rafael y Carolina, tal como había temido. «Llegas temprano», dijo Carolina riendo. «¿Qué ganas tenías? Tenía que verte», respondió Rafael, con una voz suave y una calidez inquietante. «Anoche se me hizo larga. ¿Y si alguien vuelve a ver tu coche?» «Esta vez aparqué calle abajo». Una pausa, y Carolina susurró. «¿Y si se entera? ¿Tu esposa?» Isabel sintió una opresión en el pecho. Se agarró a una rama baja para no caerse. La corteza se le clavó en la palma. La respuesta de Rafael fue lenta, petulante y práctica. «Isabel no sabe nada. Está demasiado absorta en el pasado como para fijarse en el presente. Y aunque lo sospechara, no diría ni una palabra. No es de las que se enfrentan». Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Isabel. «¿Eso es lo que piensas de mí, Rafael? Que soy ciego y cobarde». Entrecerró los ojos y aguzó el oído. «Pero Marcos», empezó Carolina con voz vacilante. «Me odiará si se entera». «No lo hará», dijo Rafael, cambiando de tono, ahora calculador, manipulador. «Tú mismo lo dijiste, ya casi no te nota. Siempre trabajando, siempre cansada. Soy yo la que te escucha. ¿La que te ve?» «No digas eso», murmuró. «Por favor, no digas eso. Ya me siento bastante culpable». «Entonces no», respondió él. «Lo que tenemos es real. No dejes que la culpa lo arruine». El silencio que siguió fue más denso que cualquier grito. Isabel se llevó la mano a la boca para amortiguar el sonido de su respiración. «Lo que tenemos es real». Las palabras la atravesaron como un cristal. Su esposo, el padre de su hijo, no solo la engañaba. Él creía en ello. Él, buscado no fue un momento de debilidad imprudente. Fue algo nutrido, alimentado, protegido. Y Carolina no era solo una víctima. Era. En ella Isabel quería gritar. Quería entrar a la casa como una furia, sacar a Rafael del cuello de la camisa, abofetear a Carolina tan fuerte que el arrepentimiento se le grabara en la cara. Pero en cambio, se quedó agachada, temblando, esperando más. «¿Has pensado en lo que te dije?», preguntó Rafael de repente. «¿Sobre qué?» «Dejarlo». Isabel contuvo la respiración. «Es demasiado pronto», dijo Carolina en voz baja, presa del pánico. «Parecería sospechoso».
y no quiero hacerle daño, solo ha sido amable conmigo. «Entonces, ¿qué hacemos aquí?», espetó Rafael, con un dejo de frustración en la voz. «Si no me vas a elegir, ¿qué sentido tiene todo esto?». «No hables así», susurró. «Solo necesito tiempo». «Ya has tenido tiempo». Silencio de nuevo. Entonces Carolina dijo, apenas audible, «Quizás deberíamos parar». Isabel se inclinó hacia adelante. «¿Qué?», tronó la voz de Rafael. «Estás bromeando». «No lo soy. Esto no está bien. Él es tu hijo. Yo soy tu nuera. Esto es, al amor no le importan las etiquetas», la interrumpió. «Ni la edad, ni las reglas. Esto no es amor, Rafael. Es lujuria. Es confusión. Está mal. ¿Así que vas a terminarlo?», preguntó con frialdad. Carolina dudó. «Lo estoy pensando». Otra pausa. Luego añadió en voz baja, «Todavía amo a Marcos. Y tengo miedo». Eso era todo lo que Isabel necesitaba oír. No esperó el resto. En silencio, se apartó de la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza y la respiración entrecortada. Se movía como una mujer que escapa de la escena de un crimen. Solo que ella no era la criminal. Era ella la que estaba cubierta de sangre ajena. Para cuando llegó a su coche, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sus manos estaban firmes. La niebla de la confusión se había despejado. Lo había oído con sus propios oídos. No eran suposiciones. No eran sospechas, prueba, y ahora la decisión se extendía ante ella como un cuchillo sobre la mesa. No decir nada y pudrirse por dentro, o decírselo a su hijo y quemarlo todo. De cualquier manera, nada volvería a ser igual. La casa estaba en silencio cuando Rafael regresó esa noche, el tipo de silencio que gotea de las paredes y se instala en los rincones como polvo en muebles olvidados, e Isabel ya estaba sentada en la sala, con la espalda recta, los ojos fijos en las sombras parpadeantes proyectadas por la lámpara a su lado. No lo saludó, ni siquiera parpadeó. Solo esperó, dejando que el silencio se extendiera hasta convertirse en una pregunta que él no pudo ignorar. «¿Isabel?», preguntó Rafael con naturalidad, quitándose el abrigo y colgándolo junto a la puerta. Sin siquiera mirarla, como si no sintiera la tormenta que se avecinaba en el interior, como si no hubiera destrozado la mujer que le había dado 33 años de vida. Cuando por fin se giró y la miró a los ojos, vaciló, solo por un segundo, porque algo en su rostro había cambiado. La dulzura se había esfumado, la tolerancia se había desvanecido, y lo que lo miraba ahora no era la esposa que creía conocer, sino una mujer agudizada por la traición, forjada en silencio y dispuesta a reducir a cenizas cada mentira. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz tranquila, inquietantemente tranquila, y Rafael sonrió, como un hombre que aún creía en el poder del engaño rutinario. «Te lo dije, tenía que ver con Arturo por el proyecto del suelo». Isabel ladeó ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos. «¿Arturo? ¿El que se mudó a Valencia hace 3 meses? Eso lo hizo detenerse». Un destello de confusión, seguido de un destello de pánico. «¿Ha vuelto?», mintió rápidamente. «Solo por unos días. Nos pusimos al día tomando un café. ¿Te acompañó Carolina?». La pregunta fue como un disparo, y Rafael se estremeció, sutil, casi invisible, pero Isabel la vio, la sintió y supo que lo tenía. «¿De qué estás hablando?», murmuró, intentando pasar junto a ella, dirigiéndose al pasillo, pero Isabel se detuvo rápidamente, bloqueándole el paso. «¿Crees que soy tonta?», dijo ella, con la voz firme, como una cuchilla envuelta en terciopelo. «¿Crees que no me he dado cuenta de las noches largas, las mentiras, el repentino interés por los recados y los clientes misteriosos en barrios que antes odiabas visitar?». Rafael intentó rodearla de nuevo, pero ella se interpuso. «Vi tu coche, Rafael, frente a la casa de Carolina». Apretó la mandíbula. «Estás siendo paranoico. Te vi abrazándola». Sus palabras fueron como piedras, y las lanzó una a una. Te oí, todo». Ahora el color desapareció de su rostro. «¿Tú? ¿Qué?». «Estuve allí ayer, detrás de los jazmines. Te oí decirle que estoy demasiado absorto en el pasado como para notar el presente, que no diría nada, que Marcos nunca lo sabría». Rafael retrocedió un paso, de repente luciendo más pequeño, acorralado. «No es lo que piensas». «Entonces, ¿qué es, Rafael?», espetó Isabel, con la voz finalmente quebrada como un trueno. «¿Es amor? ¿Pasión? ¿Desesperación?
¿O solo debilidad disfrazada de deseo? Simplemente pasó, murmuró. Carolina ha estado sola. Marcos siempre está fuera. Ella. ¿No te atrevas a culpar? Ceseó Isabel, aunque incluso cuando las palabras salieron de sus labios, la imagen de Carolina riéndose en el pecho de Rafael aún ardía en sus ojos. Puede que sea cómplice, pero tú eres quien cruzó todos los límites. Traicionaste a tu esposa. Traicionaste a tu hijo. No quise lastimar a nadie, dijo Rafael débilmente, con la mirada recorriendo la habitación como un hombre buscando una salida. Tu hijo, Rafael. Te duele todos. Ahora temblaba, no de miedo, sino de furia apenas contenida. Llevé a tu hijo en mi vientre. Estuve a tu lado cuando tu negocio fracasó. Cociné, limpié, apoyé, perdoné, durante años. ¿Y esto es lo que obtengo? No se trataba de ti, dijo, y eso, fue el momento en que se quebró. Isabel soltó una risa amarga e incrédula, un sonido tan agudo que se sintió como un cristal roto en el aire. ¿No se trata de mí? Entonces dime, Rafael, OMS, ¿de qué se trataba? ¿De Carolina? ¿De ti? ¿De tu ego? Se trataba de demostrar que aún tenías encanto, que aún tenías poder, que podías tener a cualquier mujer, incluso la esposa de tu hijo. Rafael parecía aturdido, acorralado por verdades que había intentado evadir durante demasiado tiempo. Simplemente se descontroló, susurró. ¿Y ahora qué? Preguntó Isabel. ¿Pensabas seguir escabulléndote como un adolescente? ¿Seguir mintiéndole a tu hijo en la cara cada almuerzo de domingo mientras te sentabas a nuestra mesa fingiendo que todo estaba bien? No, susurró. Iba a terminarlo. ¿Por qué te atraparon? Preguntó ella, con la voz fría ahora, desprovista de emoción. ¿O porque de repente tu conciencia despertó? No lo sé, admitió, y por una vez, Isabel le creyó. Él no lo sabía, porque los hombres como Rafael nunca pensaban lo suficientemente a futuro. Creían que podían tenerlo todo sin consecuencias. Ese silencio significaba consentimiento. Esa lealtad era permanente. Ese amor podía soportarlo todo, incluso la traición. Pero se equivocaban. Tienes que irte, dijo en voz baja. ¿Qué? Vete, esta noche. Toma tus cosas y vete. Isabel, ahora no había calidez en su voz. Se acabaron las súplicas, se acabaron las fingidas. Solo la firmeza de una mujer que había llegado a su límite. Rafael se quedó allí un momento, con los ojos abiertos, como si intentara decidir si discutir, rogar o luchar, pero algo en el rostro de Isabel le decía la verdad. Ya había perdido. Sin decir palabra, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, con pasos lentos y pesados, como si finalmente comprendiera el peso de lo que había hecho. Isabel no lo siguió. Se quedó clavada en el sitio, escuchando el crujido de las maletas, el crujido de las puertas de los armarios, el sonido de su vida desmantelándose pieza a pieza. Y cuando la puerta principal finalmente se cerró, cuando la casa volvió a quedar sumida en ese silencio insoportable, Isabel volvió a sentarse en su silla, con las manos cruzadas sobre el regazo, y miró fijamente la oscuridad. Lo había enfrentado. Había forzado la verdad a salir a la luz. Pero una verdad aún permanecía. Marcos no lo sabía. Y si ella no se lo decía, ¿quién lo haría? La mañana siguiente llegó como un ladrón, silenciosa, inoportuna y cargada de pavor. E Isabel, sentada a la mesa de la cocina, miraba fijamente su café intacto, viéndolo enfriarse como todo en su vida, pero esta vez no la paralizaba el dolor. La impulsaba un fuego que no había sentido en años, una necesidad no solo de verdad, sino de justicia. No solo de ella misma, sino de su hijo, su familia, su paz, y a las 9 estaba de pie frente a la casa de Carolina con una expresión serena. Y una tormenta enterrada justo debajo de la piel. La puerta se abrió tras el segundo golpe, y Carolina apareció en leggings y sudadera, el pelo recogido en un moño despeinado, los ojos abiertos por la confusión y tal vez con un atisbo de culpa al contemplar a su suegra allí de pie como un fantasma del campo de batalla, sin invitación, pero destinada a estar allí. «Isabel, ¿está todo bien?», preguntó Carolina, con la voz temblorosa, pero Isabel no respondió de inmediato. Pasó junto a ella, indiferente al silencio atónito que siguió, recorriendo el pasillo como lo había hecho cientos de veces, solo que esta vez no había calidez en sus pasos, ni cariño en su mirada. «Tenemos que hablar», dijo Isabel bruscamente, acomodándose en el sillón de la sala como un juez preparándose para dictar sentencia. Carolina permaneció de pie. «¿Se trata de Marcos?» «No», dijo Isabel. «Se trata de tú y Rafael».
El silencio cayó como una avalancha, pesado, ineludible, y el rostro de Carolina palideció. No sé a qué te refieres, balbuceó, pero Isabel no se inmutó. No me mientas. Te vi, te oí. Estaba fuera de tu ventana. Carolina se congeló, con los labios entreabiertos pero sin palabras, sus manos temblando ligeramente mientras se abrazaba. ¿Nos oíste?, susurró, apenas audible. Cada palabra, respondió Isabel. Y ahora me vas a contar el resto. Me vas a decir cómo empezó esto. ¿Por qué empezó? Y si alguna vez sentiste un momento de vergüenza mientras destruías 2 vidas. Carolina se hundió en el borde del sofá, enterrando la cara entre las manos por un momento antes de levantar la vista, con los ojos rojos y la respiración temblorosa. Nunca quise que pasara, susurró. Lo juro. Al principio, era inocente. Venía a ayudar con el bebé cuando Marcos trabajaba hasta tarde, o pasaba con la compra, con cosas pequeñas. Era amable, presente, escuchaba. Hacía meses que no me sentía vista, Isabel. Marcos siempre estaba tan ocupado, tan distraído. Y sé que no es excusa, lo sé, pero me sentía sola. ¿Así que recurriste a su padre?, espetó Isabel. ¿Entiendes lo que es, Carolina? ¿Qué significa? No lo hice plan, eso, gritó Carolina. Al principio lo aparté. Le dije que estaba mal, pero siguió viniendo. Y después de un tiempo, me sentí reconfortado, como si a alguien le importara. Estaba confundida. Me odiaba por ello. Isabel la miró fijamente, la furia en su pecho luchando contra la compasión que amenazaba con colarse. Y aún así lo dejaste continuar. Sí, admitió Carolina, mientras las lágrimas corrían libremente. Lo hice, y nunca me lo perdonaré. ¿Te obligó?, preguntó Isabel, con la voz más baja, buscando. No, dijo Carolina. No físicamente, pero emocionalmente jugó conmigo. Hizo que pareciera que era el único que me entendía. Sabía cómo manipular las cosas. Usó la culpa, historia sobre lo vacío que lo hacía sentir, lo poco querido que estaba. Y yo le creí. Era débil y estúpida, y desearía poder volver atrás y deshacerlo todo. Isabel exhaló lentamente. El dolor se le grababa más profundamente en los huesos. Él también te mintió. Carolina asintió. Dijo que ya no lo mirabas, que tu matrimonio llevaba años muerto, que Marcos me dejaría de todos modos en cuanto ascendiera y se mudara. Lo hizo parecer, él era el único que se quedó. Intentaba reemplazarlo, dijo Isabel con amargura. Su propio hijo. Dios mío. Se quedaron en silencio un momento, con el aire cargado de vergüenza y remordimiento, hasta que Carolina susurró. ¿Vas a contárselo a Marcos? Isabel la miró un segundo largo y frío. ¿Te gustaría que tu madre lo supiera si alguien te hiciera esto? Carolina bajó la mirada. No. Entonces no me pidas que te proteja, dijo Isabel con firmeza. Protegí a esta familia durante demasiado tiempo. Me tragué mi orgullo, mis sospechas, mi dolor, pero no mentiré por ninguno de los dos. Por favor, espera, suplicó Carolina. Déjame decírselo. Déjame hacerlo. Se merece oírlo de mí. Isabel apretó la mandíbula. Tienes hasta esta noche. ¿Esta noche? Después de eso, si no se lo has dicho, y lo haré. Y no me olvidaré de nada. Carolina asintió aturdida. De acuerdo, lo haré. Isabel se puso de pie, alisándose la blusa, con una postura majestuosa a pesar de la ruina del momento. Pero justo antes de salir por la puerta, se giró y dijo, «Creí en ti, Carolina. Te vi como familia, como una hija. Lo que hiciste no solo rompió a mi hijo. Rompió a mí griega con eso. Salió de la casa, con la verdad aferrándose a ella como ceniza, el silencio tras la confrontación, de alguna manera, más fuerte que cualquier discusión a gritos. Pero mientras se alejaba, el peso en su pecho se alivió, apenas un poco, porque, pasara lo que pasara después, por mucho dolor que viniera, había enfrentado la verdad. Y ahora era el turno de Carolina. La llamada llegó justo después de medianoche, cuando la ciudad dormía y el cielo estaba cargado de nubes que amenazaban lluvia. Isabel llevaba horas sentada en el borde de la cama, completamente vestida, con el teléfono aferrado a la mano, con el corazón latiendo a toda velocidad, esperando lo inevitable, y cuando vio el nombre de Marcos iluminarse en la pantalla, se quedó sin aliento, porque ya lo sabía, no necesitaba oír su voz para saber que Carolina se lo había contado,
que ya no era un secreto, que el último velo se había desgarrado. «Mamá», dijo él, con la voz ronca, rota de una forma que ella nunca antes había oído, ni siquiera cuando era un niño con las rodillas raspadas a los desamores de la adolescencia, y en esas solas sílabas sintió el peso de todo su mundo derrumbarse bajo él. «Simplemente la dejé», dijo, las palabras saliendo a borbotones como cristales rotos. «Me fui. No podía respirar. No podía quedarme en esa casa ni un segundo más». Isabel cerró los ojos. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. «Lo siento mucho, mijo», susurró. «Debería habértelo dicho antes. Es que no sabía cómo». «¿Cuánto tiempo lo supiste?», preguntó él, y su voz no sonaba enfadada, solo cansada, devastada como solo una traición como esta puede causar. «Unos días», admitió. «Los vi juntos. Luego los confronté. A los dos». Hubo una pausa, un crujido como si estuviera sentado en la acera en algún lugar. «¿Sabías que empezó mientras estaba de viaje de trabajo, mientras intentaba mantenernos?» «Me lo contó», dijo Isabel. «Y tu padre, no negó nada». «Me miraba a los ojos todos los fines de semana», murmuró Marcos, casi para sí mismo. «Jugaba con mi hijo, me abrazaba, y todo ese tiempo se acostaba con mi mujer». Isabel no tenía palabras, ninguna que importara, ninguna que pudiera curar ese tipo de herida. «¿Dónde está ahora?», preguntó Marcos. «¿Se ha ido?», respondió ella. «Lo obligué a irse hace 2 noches». Intentó justificarlo. Intentó llamarlo amor. «Le dije que era una enfermedad». Otra larga pausa. Luego, «No creo que pueda volver a hablar con él». Isabel tragó saliva. «No tienes que hacerlo. Puedes elegir, Marcos. No le debes tu perdón. No ahora. Tal vez nunca». «¿Y Carolina?», preguntó con voz temblorosa. Me rogó que lo entendiera. Lloró. Dijo que era manipulación emocional. Dijo que él tergiversaba las cosas. «¿Sí lo hizo?», respondió Isabel, pero aún así tomó su decisión. «Y tú también debes hacerlo». Al otro lado de la línea, lo oyó inhalar temblorosamente. «No parece real», dijo. «Parece una pesadilla». «Lo es», susurró. «Pero despertarás. Y cuando lo hagas, aún tendrás a tu hijo. Aún me tendrás a mí. Reconstruiremos, Marcos. Reconstruiremos a partir de esto». «Necesito tiempo», dijo. «Tómalo», le dijo. «Tómate todo el tiempo que necesites». Terminaron la llamada en silencio, e Isabel se quedó mirando el techo en la oscuridad, preguntándose cómo algo tan sagrado como la familia podía desmoronarse tan rápido, cómo el amor podía volverse tan amargo, cómo décadas de confianza podían arruinarse por unas pocas semanas de traición. A la mañana siguiente, Rafael apareció sin avisar. Parecía mayor, casi encogido, como si el peso de sus decisiones finalmente hubiera comenzado a aplastarlo. «Solo quiero hablar», dijo, de pie en el umbral, con la maleta aún en la mano, un profundo rasguño en la mejilla que parecía autoinfligido por el dolor o la culpa. Isabel no lo dejó entrar. Salió y cerró la puerta tras ella. «No hay nada más que decir», le dijo. «Él lo sabe». La dejó. El rostro de Rafael se ensombreció. «¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tú de acuerdo?», espetó, pero luego se contuvo. «No. No voy a perder ni un segundo más intentando entender lo que pensabas. Marcos decidirá si quiere volver a verte. Pero no vengas más. Esta casa ya no es tuya». «Nunca dejé de amarte», susurró, destrozado. «Dejaste de amarla en cuanto la tocaste», respondió Isabel. «Vete». Y así fue. Esa tarde, Carolina envió un mensaje, una sola línea. «Me voy. Marcos merece paz». Isabel no respondió. No quedaban palabras. El daño ya estaba hecho. Pero las secuelas, eso ahora estaba en sus manos. En las semanas siguientes, Isabel asumió el discreto papel de sanadora, no de reparadora, ni de perdonadora, sino de testigo. Permaneció cerca de su hijo, ayudó con el bebé, mantuvo la casa cálida, llena de música, comidas y momentos de normalidad, incluso cuando sus corazones no estaban preparados. Marcos no lloraba mucho, no era de ese tipo, pero Isabel lo percibía en su silencio, en la forma en que a veces miraba al vacío, como si revivía la vida que creía haber tenido. Nunca lo presionó, simplemente se quedó. Una noche, mientras limpiaban la cena, Marcos dijo en voz baja: «Me salvaste». Isabel hizo una pausa y lo miró. «No, mijo, te salvaste a ti misma».
Solo te dije la verdad. Y eso fue todo, susurró. Y en ese momento, se dio cuenta de que incluso después de que todo se hubiera derrumbado, algo había sobrevivido, amar había sobrevivido. No del tipo romántico que te falla cuando te das la espalda, ni del tipo performativo que te abraza con cuchillos a la espalda, sino del que permanece tácito e inquebrantable. El amor entre una madre y su hijo, puesto a prueba y aún en pie. El que dice, nunca te mentiré, nunca te traicionaré, nunca dejaré de luchar por ti. Y eso, Isabel lo sabía, sería suficiente. Porque aunque nada volviera a ser igual, algunas cosas, las cosas correctas, serían más fuerte que nunca.